Hola, pues buenos días. Qué gusto es estar otra vez aquí con ustedes. Una semana más donde vamos a estudiar todos juntos la palabra de Dios, lo que Dios quiere decir para nosotros este, este día domingo. Y pues bueno, me da mucho gusto saludarte a través de este medio. A ti que te encuentras ahí en tu casa, no sé si solo o acompañado, o estás escuchando este mensaje en tu auto o en algún lugar, pero lo importante es que estamos reunidos y que en el mismo espíritu estamos y en el mismo sentir estamos conectados con el deseo de seguir aprendiendo de Dios. Y hoy vamos a seguir estudiando un capítulo más del libro de Marcos que hemos he venido enseñando de este libro. Entonces vamos a ir a Marcos 5 del versículo 1 al 20. Y a esta conferencia le he puesto por nombre Jesús vino a traer libertad a mi vida. Y es un pasaje muy interesante. Es una historia muy interesante que a veces la leemos y nos quedamos maravillados, asombrados de todo lo que vamos a ver ahí o lo que hemos visto ahí, que es el endemoniado Gadareno. Y, y nos damos cuenta, pero, o sea, lo vemos y decimos qué interesante es, y nos quedamos sorprendidos por lo que hace Jesús con los cerdos y con lo que libera al endemoniado. Y bueno, entonces, pero a veces nosotros decimos, no, sabes que como que lo pasamos de largo porque no nos vemos identificados con aquel hombre o no creemos que nos podemos identificar con la vida de aquel hombre. Sin embargo, tenemos mucho de qué identificarnos con él y sobre todo nos podemos identificar con lo que Jesús hizo en la vida de aquel hombre, porque también es algo que ha hecho en nuestra vida y en los días que vienen lo seguirá haciendo para nosotros. Eh, no hay mucho que introducir en esta historia. Como les decía, más bien, o sea, a lo largo que vamos a ir desarrollando y leyendo la historia, vamos a ir viendo varias similitudes que tenemos en nuestra vida y en las similitudes que hay en nuestro alrededor, de lo que en ese momento sucedió en los tiempos de Jesús. Entonces vamos a leer Marcos capítulo 5 del versículo 1 al 20 y dice así. Entonces llegaron al otro lado del agua, a la región de los Garadenos, cuando Jesús bajó de la barca. Un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. Este hombre vivía en las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él, dando un alarido, y gritó, ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures, pues Jesús ya le había dicho al espíritu, sal de este hombre, espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le contestó, me llamo Legión porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no le enviara a un lugar lejano. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. Envíanos esos cerdos, suplicaron los espíritus. Déjanos entrar en ellos. Entonces Jesús les dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada de unos 2000 cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo.
Entonces los que habían visto lo sucedido le contaron a otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo: no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de lo que les decía. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites un día más contemplar, Señor, las grandes cosas que has hecho, Señor, y que están escritas en tu palabra y que traen una enseñanza a nuestro corazón. Hoy disponemos nuestra vida y nuestro corazón para seguir aprendiendo de ti, Señor, y que sea tu palabra la que impacte en nuestro corazón, Dios, porque es lo que realmente necesitamos, Señor. Tu palabra en nuestra vida, Padre, que es la que puede cambiar y traer libertad a nuestro ser. En el nombre de Jesús, amén. Vemos aquí a un hombre. Yo quisiera que se imaginaran el panorama. Viene Jesús viene como llegando de viaje de otro lado y de repente se encuentra con esta persona. Se encuentra con esta persona que está dominada por un espíritu inmundo, donde él no es ni siquiera consciente de lo que está haciendo. Todo lo que hace, pues lo está haciendo por lo que los demonios, el espíritu inmundo le está diciendo o haciendo hacer. Él ya no tiene, como ser humano, ya tiene control de ello. No sabemos o no especifica la Biblia qué lo llevó a ese momento o qué lo llevó a estar en esa situación, pero seguramente es que esa persona no consideraba a Dios en algún momento de su vida o dejó de considerar a Dios, no lo sabemos. Pero podemos identificarnos y a lo largo de la Biblia podemos ver que cuando decidimos darle la vuelta a Dios o voltearnos, no es la mejor decisión que podemos tomar en nuestra vida. Y a lo mejor tú y yo estamos aquí y decimos, no, es que yo no tengo un espíritu inmundo, yo no estoy endemoniado. Y seguramente sí no lo estamos, pero algo que nos deja una enseñanza aquí es que siempre hay algo que nos va a dominar. Hay 3 cosas en las cuales yo pude sacar de este pasaje, 3 reflexiones que pude sacar de este pasaje. Y la número 1 es esa, que todos tenemos algo que nos domina. Algo que supera a lo mejor nuestras fuerzas. Que algo que sabemos que está mal, pero es algo que nos está dominando y decimos, y hay un deseo en nuestro corazón tan fuerte de decir, hoy ya no lo quiero hacer, pero es algo que nos domina y terminamos haciéndolo día tras día, tras día, tras día. Y a lo mejor pudiera ser un pecado, un pecado que estamos luchando con él durante algún tiempo, durante no sé cuántos años, cuántos meses. A lo mejor ya identificamos algún pecado que Dios nos estaba hablando y decimos, es que yo no sabía que era un pecado, pero aún sigo luchando con ello. Puede ser también a lo mejor un rencor muy profundo. Puede ser una falta de perdón tan fuerte en mi vida que aún así yo no puedo controlarlo. Cualquier circunstancia en la vida que me sucede automáticamente me lleva a sacar ese rencor o a lo mejor ese enojo tan fuerte. Ya no es un enojo sano, porque bueno, también se vale enojarse, pero ya no es una ira que está ahí constantemente y básicamente pudiera nada más volar la mosca y poder estallar con tanto enojo que no lo podemos controlar. También pueden ser pensamientos negativos en nuestra vida que todo el tiempo nos están invadiendo. Aún podemos estar con nuestros seres queridos o estar en un momento muy bueno en nuestra vida, pero los pensamientos negativos ahí están y están tan fuertes en nuestra vida que no podemos dominarlos. Aún cuando tratamos de recordar la palabra de Dios, aún cuando tratamos de no pensar en ellos,
pero ahí están esos pensamientos que nos están dominando, esos pensamientos negativos. Eh, y todo esto que nos está dominando, así como, a este hombre gadareno, lo llevaban a hacer cosas que dañaban su cuerpo, que dañaban a otros. Dice el texto que con piedras afiladas se lastimaba, que querían detenerlo y que no podía, y seguramente lastimó a muchas personas también por su condición. Pues de igual manera nosotros, con esas cosas que no podemos controlar, de esas cosas que nos están dominando, igual nosotros podemos lastimar a otras personas o podemos lastimarnos y nos hemos lastimado a nosotros mismos. A veces tenemos tan arraigado esa falta de perdón en nuestra vida o ese rencor que lastimamos a otros. Nada más ponte a pensar, te pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces, por ejemplo, estamos con alguna persona, en una reunión acá, bien todos padres y nosotros, ay, bueno, o sea, y cuando te piden tu opinión, o sea, tu opinión siempre es negativa, porque o sea, decimos, ay, todos los hombres son iguales, ¿no? Las mujeres dirían a lo mejor así, ¿no? Porque hay un rencor tan fuerte por algo sucedido en el pasado con algún hombre, y las mujeres pueden decir, ay, todos los hombres son iguales. Y a lo mejor te han dicho a ti, tú es que eres como muy amargado, como muy amargada. Pues a lo mejor es momento de reflexionar que hay algo ahí que no estamos dominando y que en vez de traer un comentario positivo o una compañía agradable a tus seres queridos, realmente nada más les estás haciendo daño con tus actitudes. Y te puedo comprender porque a lo mejor es algo que te está dominando y que no sabes, y ni sabes, a veces no sabemos ni cómo poder salir de ahí o ni siquiera saber cómo poder ser libre de eso. Pero hoy, bueno, hay buenas noticias, que tenemos alguien que nos puede liberar, pero más adelante lo vamos a ver cómo Jesús actúa de tal manera que podemos ser libres. A lo mejor vivimos también, te decía, lastimados tan profundos como, o sea, nos lastimamos como el gadareno, porque no nos sentimos perdonados y mucho menos nos sentimos amados. Por eso fíjense, a veces se ha comprobado que muchas veces, muchos errores en la alimentación de las personas ya es por una falta de atención, porque a lo mejor, porque la autoestima está tan dañado, eh, porque a lo mejor uno a veces dice, yo voy a comer lo que yo quiera y cuanto quiera, porque en mi vida es lo único que puedo decidir. O sea, no puedo decidir en mi vida y tengo un rencor porque alguien, o sea, porque han dominado mi vida, porque han manejado mi vida como han querido, y yo no he podido manejarla, pero sí puedo manejar la comida, entonces me lastimo y entonces al rato te cuento los triglicéridos y el colesterol y el sobrepeso y es algo muy fuerte y sutil que nos estamos lastimando. Con algún vicio, también igual. ¿Cuántas veces no hemos escuchado o sabemos de personas que dicen, bueno, pues voy a tomar para olvidar, porque pensamos que esa puede ser la solución? Pensamos que al igual que eso, pero podemos olvidar y puede sanar las heridas que realmente tenemos. A lo mejor esa depresión tan profunda de la cual no podemos salir y nos estamos dañando con otras cosas, pensando que eso es lo que nos va a sacar adelante. Y pues no es así. También dice el texto que lo trataban de sujetar, pero que rompía las cadenas, que rompía los grilletes. Y yo estaba pensando en eso y realmente cuántas veces hemos luchado con una persona que a lo mejor tiene algo que lo domina y que no podemos. Y ahora yo te estoy hablando a ti, que a lo mejor tú piensas que tú ya identificaste a lo mejor, ay no, pues es que mi papá tiene esto que lo domina, o a mi esposa o a mi esposo que tiene esto que lo domina, es muy complicado. Y a lo mejor has luchado tantas veces con quererlo controlar, con quererlo cambiar, con tu deseo tan fuerte de que él sea libre de eso, pero sin embargo, dice que no había nada,
ni nadie que podía detenerlo. Hoy en día podemos aplicarlo a nuestra vida y entender que hay cosas que por mucho que nosotros nos esforcemos, por mucho que nosotros deseemos que nuestro ser amado sea libre de esas cosas que lo dominan, no vamos a poder, porque solamente hay cosas que Dios va a poder traer libertad a esa persona. Solamente Dios va a poder traer libertad al corazón de mi esposa, de mi esposo, de mis padres, aún de mis hijos. Él va a traer esa libertad. Y debemos entender y confiar en eso mejor, porque si no, más daño vamos a hacer en tratar de ayudarlos para que ellos sean libres, porque a lo mejor ni siquiera ellos pueden y ni siquiera ellos quieren. Y hasta lastimados podemos salir, o hemos salido también. Porque como te decía, seguramente las personas que lo trataban de sujetar al gadareno, pues salieron golpeadas, salieron rasguñadas, y no me imagino cómo han de haber salido al tratar de controlar lo que solamente Dios puede hacer. Fíjense que en Lucas, este capítulo, este relato, lo relatan también Lucas y Mateo. Sin embargo, Marcos lo hace como más extenso o como más detallado. Pero Lucas menciona algo que dice que estaba desnudo. Y eso nos habla de que estaba desnudo, que ya no le importaba nada, que ya no tenía una vergüenza como tal. O sea, ya como humano ya no le importaba que dijeran de él. Y es más, si lo trasladamos a Adán y Eva, o sea, por lo menos Adán y Eva se dieron cuenta de que algo estaba mal. O sea, cuando pecaron se dieron cuenta, dice, algo está mal. Dice, estamos desnudos, o sea, hay una pena, o sea, algo hicimos mal, algo está mal. Él ya no, él andaba así por la vida, desnudo, o sea, quisiera que o sea, se imaginan todo ese relato, o sea, desnudo, lastimado, probablemente ensangrentado, o sea, mal comido. Y ahora ya te imaginaste a esa persona, pero también ahora quiero que te imagines que seguramente así puede estar nuestro corazón también, o así ha estado nuestro corazón. Entonces, él ya estaba desnudo, no le importaba nada. Y hay áreas en nuestra vida igual que nosotros podemos estar así desnudos y decir, pues a mí ya no me importa. ¿Cuántas veces hemos dicho, pues así soy? Y si quieren estar conmigo, pues así, pues que me acepten, ¿verdad? Podría yo estar con alguien o con mis seres amados y decir, pues así soy como yo opino, así yo soy de seco. Y pues bueno, así es como así es como si quieren, aquí yo voy a estar. Sin importarnos que a lo mejor podemos lastimar a otras personas. ¿Cuántas veces decimos, no, sabemos que está mal, por ejemplo, decir groserías o expresarnos de una manera incorrecta, pero ya no tenemos vergüenza, y mucho más como hijos de Dios, estar expresándonos mal correctamente, con ciertas palabras, con ciertas maneras? Tristemente yo he leído en algunos tweets, no tengo Face, como saben, no sé, pero leo tweets de personas que sé que son hijos de Dios y con tristeza lo digo y se expresan de una manera, a lo mejor con un poquito de enojo pudiera justificar que lo hicieron, pero lo hacen de una manera que no es la correcta. Están desnudos en esa área, no saben, o sea, ya no les da vergüenza. Y no les da vergüenza probablemente con Dios, con la gente, mucho menos con Dios les ha de dar vergüenza. Pero te lo digo con mucho amor y que podamos reflexionar en nuestro corazón de saber en la condición en la que está nuestro corazón. Que podamos volver por lo menos y decir como Adán y Eva dijeron, estamos desnudos, algo hicimos mal, algo pasó, algo está mal en nuestra vida. Pero cuando tú y yo nos damos cuenta que algo está mal en nuestra vida, es cuando decimos, es cuando Jesucristo, cuando Dios dice, este es el momento. La segunda cosa, y como número 2, le puse aquí, Jesús vino a traer libertad
a nuestra vida. Fíjense, notemos en el texto que dice que fue Jesús, en la versión de las Américas lo expresa muy bien, o sea, que fue Jesús el que se acercó primero. Dice que el hombre se acercó, pero realmente no es que el hombre se haya acercado como tal. No es, si se llamaba Pedro, o sea, Juan, o sea, no es que Juan o Pedro se haya acercado con Jesucristo y que haya ido, yo necesito ser libre, Jesús. No. Dice que fue el mismo demonio, el mismo espíritu inmundo, perdón, a acercarse a Jesús. Y podemos notar que el que se acercó primero fue Jesucristo, porque dice que él fue el que el demonio le decía, no me atormentes más. Pero dice, porque ya Jesucristo le había hablado. Jesucristo ya había hablado libertad a la vida de aquel hombre. Por eso, si tú eres si tú eres una persona que estás escuchando este mensaje por primera vez, a lo mejor no ni tenías planeado escucharlo. A lo mejor alguien te lo compartió, a lo mejor lo viste y dijo, bueno, lo voy a escuchar. Es un buen momento para que sepas que es Jesús el que llega a nuestra vida. Es el que salva nuestra vida. Y los que conocemos a Dios y hemos considerado, sabemos que primeramente Él ganó la batalla por nosotros, al morir por nosotros. Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Eso dice su palabra. Vino a rescatar a ese hombre. Vino a rescatar lo que se había perdido. Y cito una frase de un escritor que dice, porque lo que se había perdido no iría a buscarlo. Qué increíble que Él vino a nosotros y no nosotros a Él, porque no hubiéramos ido a buscarlo. Ahora yo te pregunto a ti, ¿Dios ha traído libertad a tu vida? ¿Identificas áreas en tu vida en la que Dios ha traído libertad? Ponte a pensar así rápido, si hay áreas en tu vida en la que Dios ha traído libertad. Yo diría muchas, en mi vida muchas ha traído libertad. Y aún más en otras que ya me he hecho libre. Y otra vez, o sea, por mi necesidad y por mi corazón rebelde, vuelve a esclavizarme. También Dios me ha hecho libre de eso. Fíjense, a mí me gusta mucho. Yo quiero que pienses cuántas cosas Dios ha traído libertad. Si eres de las personas que lo anotas, sería bueno que anotaras esas cosas que Dios ha traído libertad. O que las traigas a memoria, porque más adelante vamos a ver que va a ser muy importante que estén en nuestro corazón siempre frescas, en nuestra mente que estén frescas de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Algo que debemos de reconocer siempre es que es Dios el que trae libertad a nuestra vida, que es Jesús el que puede traer libertad a nuestra vida, que es el Hijo de Dios el que puede traer esa libertad a nuestra vida. Fíjense, si recuerdan, en dos enseñanzas anteriores del libro de Marcos, estábamos viendo cómo Jesús, vimos la tormenta cuando calma la tormenta y decían, bueno, pues ¿quién es este? ¿Quién es este que le habla al mar y se calma? Y que se preguntaban. Y yo me pongo a pensar que qué triste que Dios tenga que mostrarnos o permitir que a través de un espíritu inmundo o de algo malo en nuestra vida podamos reconocer que Él es el Hijo de Dios. Mejor el espíritu inmundo vino a reconocer delante de los hombres que era el Hijo de Dios. Porque dice, ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Puede decir que qué triste sería que Dios tuvo que hacerlo así. Que alguien viniera, que no fuéramos nosotros, por el que Jesucristo iba a morir,
a reconocer que Él era el Hijo de Dios. Pero aún así, a través de eso, y aún eso Dios lo ocupó para glorificar su nombre y para tener un desenlace que va a ser de bendición para la vida del hombre gadareno, pero también para nuestra vida. Ahora el hombre gadareno tenía dos caminos. Tenía dos caminos a seguir. O irse otra vez a su vida anterior, o seguir a su vida anterior, o seguir a Jesús agradecido por lo que Él había hecho por él. Porque podría irse, o sea, se puede haber ido. Porque al él regresar en sí, él podía saber qué lo llevó a esa condición. Él sabía qué lo llevó a esa condición de estar así. Probablemente a lo mejor ya no recordaba tanto por la condición en la que se encontraba. Pero sí sabía todo lo que había hecho. Pero también tuvo la opción de seguir a Jesús y de servirle. Y hoy te pregunto yo a ti, y es una pregunta que yo me haría, o sea, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo con esa área que Dios ya libertó en mi vida? Si decido regresar otra vez, o esa que Dios libertó en mi vida lo ocupo para servirle. Si Dios ya me libertó, me hizo libre de la angustia, de la muerte, de la angustia por la muerte. Entonces ahora, o sea, ¿qué decido? ¿Regresar otra vez a la angustia? ¿Al temor? O mejor decir, bueno, con esto que ya soy libre, voy a servirte, Jesús, ayudando a otros y animando a otros que hay una vida más allá que esta. Que lo importante no está aquí, sino está en lo eterno. Que hay un Salvador, que si morimos vamos a estar en un lugar mejor. O a lo mejor, ¿qué voy a hacer con lo que ya Dios me hizo libre? O sea, a lo mejor del rencor. Entonces voy a perdonar. Voy a perdonar y voy a ayudar a otros. Voy a servir a Jesús ayudando a otros a que salgan de la misma condición en la que yo me encontraba. Ya no voy a decir palabras de maldición, sino voy a ir a bendecir a otras personas. Voy a hablar palabras de bien para otras personas. ¿Qué decisión vas a tomar tú? Y me pregunto, ¿qué decisión voy a tomar yo? Porque también me hago la misma pregunta. Vemos aquí, les comentaba que vimos cómo en el capítulo anterior, Jesucristo calmaba una tormenta en lo natural por la autoridad que Él tiene. Y momentos después, en el capítulo 5, que es el que estamos leyendo, con esa misma autoridad, trae libertad a la vida de ese hombre. Y trae una bonanza a su alma por completo. Con esa misma autoridad, porque Jesucristo es el único que tiene la autoridad en nuestra vida, en muchas áreas de nuestra vida, para ser libres. Probablemente tú no lo estabas buscando, probablemente tú no estabas en este momento pensando que este mensaje pudiera llegar a ti. A lo mejor no lo tenías planeado, pero este es el tiempo que a lo mejor tú le digas, Señor, necesito ser libre en ciertas áreas de mi vida. Necesito ser libre porque ya tú me has hablado, porque ya me has venido hablando de qué áreas hay algo mal que está en mi corazón, pero necesito que traigas libertad. Si tú eres, como te decía, si tú estás escuchando por primera vez este mensaje, Él puede traer libertad, primeramente del pecado, de la muerte eterna, y puede traer vida eterna en tu vida, que cuando tú mueras puedes estar con Él toda la eternidad. Eso es de lo primero que Jesucristo te ha salvado y te va a salvar si tú lo decides. Y a ti que ya lo has considerado, también es el tiempo
para que le digas, no me había dado cuenta de que durante cuántos años he vivido con esto, pero hoy aquí está, Señor. Trae libertad a mi vida. ¿Tú crees que Dios puede hacerlo? ¿Tú crees que Dios puede traerte libertad en esas áreas donde te has sentido dominado, dominada por tantas cosas? Yo mencioné 3, 4, pero pueden ser muchas, muchas cosas. Yo te recomiendo que lo anotes, porque pues la mente se olvida. Y por la cotidianidad de la vida siempre se olvida. Anótalas, anótalas para que sepas qué es lo que tienes que ir cambiando, lo que tienes que trabajar para que Dios traiga libertad a tu vida. También anota, porque también es bueno anotarlo, porque entonces vas a saber cómo hacerlo. Y pedir ayuda también, cómo hacerlo. O sea, ya lo identifiqué, voy con alguien que me pueda ayudar. Primeramente oro a Dios y que Él me guíe para saber cómo lo voy a hacer. Y va a haber de muchas maneras. Lo importante es que tú y que yo seamos libres de esas áreas. Y confío en Dios que nos va a guiar para esa plena libertad en nuestra vida. Debemos confiar, debemos saber que tenemos un Dios con toda la autoridad y soberanía que permite o no permite que el mal actúe. Aquí vemos cómo los demonios le tuvieron que pedir permiso para poder, aún así, para poder actuar, le tuvieron que pedir permiso a Jesucristo que lo mandara a los cerdos. Recordemos también a Pedro cuando le dice Jesús, le dice, mira Pedro, el diablo me ha pedido permiso como para zarandearte. O sea, aún el mismo enemigo le pide permiso a Dios. Está en su soberanía las cosas buenas o las cosas malas que pasen en nuestra vida. Hemos visto la vida de Job también. En alguna ocasión Eugenia nos enseñó de la vida de Job. Entonces, ahí podemos ver claramente la soberanía de Dios. Y debemos estar confiados que aun cuando algo difícil o malo esté en nuestra vida, Dios tiene el control. Y si le consideramos, y ahí lo repito, y si le consideramos, lo copará para glorificar su nombre. Y también será para nuestro bien, cuando le consideramos. Espero que ahorita todavía estés animado de seguir sabiendo de la historia. Porque pues ya vimos el encuentro que tiene Jesucristo con este hombre. Que fue algo tremendo, algo impactante. Vemos ahí vemos ahí pues todo lo que se originó con los cerdos. Pues le digo, donde Jesús pues los ata. No quisiera entrar en detalle porque ya no me queda mucho tiempo. Pero lo que sí podemos ver es que Jesucristo le pregunta al demonio, o sea, ¿tú quién eres? O sea, ¿cómo te llamas? Jesucristo sabía cómo se llamaba, quiénes eran, pero yo creo que lo hizo para testimonio de nosotros y para aplicación en nuestra vida, para poder ver que era una legión. O sea, hasta dónde puede influir el enemigo en nuestra vida, pero también hasta dónde nosotros como seres humanos le podemos permitir al enemigo actuar en nuestra vida. ¿Cuánto le podemos permitir? ¿Un espíritu inmundo o una legión? Solamente tú y yo lo sabemos. Claro, Dios lo sabe también. Pero ¿hasta cuándo le podemos permitir? Vamos a pasar al número 3 y es dos reacciones del hombre. Hay dos reacciones del hombre. En el texto vemos dos realidades del corazón del hombre. En esta historia vemos dos tipos de corazones. La número 1, vemos a hombres que no quisieron nada con Jesús, prefirieron lo terrenal y no lo eterno. No, lo eterno era que la libertad de aquel hombre. ¿Se acuerdan? O sea, Jesucristo actúa y trae libertad a la vida de ese hombre.
Por consecuencia, como podemos decir que los efectos colaterales fue que los cerdos, que los espíritus poseyeron a los cerdos y se murieron y se ahogaron los cerdos. Entonces, era algo material, algo que aquí, o sea, y se iba a acabar. Yo digo que a lo mejor no supieron ocuparlo las personas o los dueños, porque podían haberlo vendido como jamón endiablado, ¿verdad? Entonces, digo, pues si hubieran sido inteligentes y había mercadotecnia, pues hubieran hecho un jamón endiablado y lo hubieran vendido, ¿verdad? No, es una pequeña broma para poder aligerar un poquito esto que ha sido difícil. Pero es difícil. Imagínense 2000 cerdos como locos. De por sí, no sé si han escuchado cuando matan a un cerdo. Es horrible, o sea, cuando está llorando. Uno. Ahora imagínense 2000 y luego ahogándose. O sea, nada más imagínense el panorama. Qué tan fuerte ha de haber sido. Pero aún así, todas las personas, toda la población prefirieron correr a Jesucristo en vez de decir, no importa que se hayan muerto 2000 cerdos, pero fue salvo y fue liberado una persona. Prefirieron lo terrenal y no lo eterno. Prefirieron a los cerdos que a Jesucristo. Prefirieron las obras, porque de alguna manera, o sea, yo creo que si la actitud de esas personas, igual pues a Jorge Jesús se los podía haber recompensado en algún momento, no lo sé, o sea, me pongo a pensar tantas cosas, o a especular tantas cosas, pero quedaba bien claro el corazón de las personas, que prefirieron correr a Jesús y no queremos nada de aquí, no queremos nada tuyo, mejor vete. Algo triste también que me impresiona, bueno, algo que me impresiona mucho y me da un poco de tristeza es que dice el texto que veían al hombre ahí tranquilo al lado de Jesucristo ya en su juicio y que tenían miedo. O sea, imagínense, o sea, ¿por qué tenemos miedo de lo que Dios hace? O sea, ¿por qué tenemos miedo de lo que Dios actúe? Y yo le pregunté a Dios, ¿por qué tenían miedo? Y claro, o sea, y Dios me dice, pues lo que pasa es que porque si conocieran lo que yo hago y quién soy, no tendrían miedo. Si conocieran quién soy, sabrían lo que hago y no tendrían miedo. Pero muchas veces tenemos miedo en nuestro corazón cómo actúa Dios porque no le conocemos. Hoy en día no está tan lejano el pensamiento de aquel tiempo con este. Hoy en día luchan por los derechos de los perros y de los gatos y aprueban el aborto. Así de sencillo. Estamos en la misma esa condición está igual hoy en día que en ese entonces. Pero también vemos una segunda reacción. Vemos a un hombre libre, a un hombre que Dios hizo algo en su vida, que tenía un corazón humilde y que lo llevó al agradecimiento. Porque algo que te va a llevar al agradecimiento es tener un corazón humilde. No puedes ser agradecido con Dios si no hay una humildad en tu vida. Y que llegó a servirle. Tanto que le decía, Señor, o sea, yo quiero ir contigo. Déjame ir contigo. Y Jesús le dijo, no, espera, no vas a ir conmigo. Te voy a dar una tarea. Pero antes de decirte esa tarea, ¿cuántas veces Dios ha obrado en tu vida? Aparentemente es como la misma pregunta que te hice de cuántas cosas te ha libertado Dios, pero ¿cuántas veces o cuántas ocasiones Dios ha obrado en tu vida? Para que tu corazón y mi corazón sea humilde y agradecido para con Él. ¿Hay suficiente humildad y agradecimiento para decirle a Dios, mi vida es tuya? O sea, ¿realmente toda mi vida es tuya por lo que has hecho? Ok,
me libraste de una enfermedad. Ok, aquí está mi cuerpo que se mueve para poder ayudar a otros. O sea, realmente hay ese agradecimiento. Realmente me ha sacado de esta situación económica tan fuerte que bueno, Dios, aquí con humildad y con agradecimiento aquí está, porque hoy puedo aportar y ayudar a otros también. Tantas cosas de las cuales podemos agradecerle a Dios. Y estoy terminando solamente para concluir que Jesús vio el corazón de este hombre. Vio un agradecimiento genuino, de manera que le encomendó algo que a sus discípulos más adelante le iba a encomendar, que era compartirle a otros. Le dijo, no vayas conmigo, ve mejor a tu casa, ve mejor con los tuyos y compártele lo que yo he hecho por ti. Diles cómo estabas y cómo yo he actuado en tu vida. Por eso yo te decía al principio, anota las cosas que Dios ha hecho por ti, acuérdate de eso. Háblale a tus hijos de lo que Dios ha hecho por ti. No esperes a estar en el lecho de muerte para decirle, mira hijo, Dios hizo por mí tal cosa y yo... No, o sea, desde ahorita dile a tus hijos a tus nietos, dile lo que Dios ha hecho por ti. Aún por insignificante que tú creas que sea, diles lo que Dios ha hecho por ti y de dónde te ha sacado. Por eso hoy vemos en esta historia, empezamos a ver un panorama de desorden, sin esperanza, pero vemos cómo Jesús trajo libertad a este hombre y que la ha traído a nuestra vida y la va a traer a nuestra vida. Y terminamos con esta historia viendo con un ambiente de un hombre que está libre, agradecido y dispuesto a seguir a Jesús y a predicar de su palabra. Señor, te damos muchas gracias por lo que has hablado en nuestra vida el día de hoy. Con un corazón humilde y agradecido, Señor, por tantas cosas que has hecho. Por las cosas que hoy nos has mostrado, de las cuales tenemos que ser libres y por la cual te pedimos ayuda, Señor. De tu intervención para esas cosas que nos dominan por años, por meses, por mucho tiempo, Dios. Hoy queremos experimentar y empezar a experimentar esa libertad que solamente tú puedes traer a esas áreas a mi vida, Dios. Gracias, Señor, porque tú lo has hecho en el pasado y sé que tú lo harás, Señor, en los días siguientes, Padre. Y te agradezco por lo que has hecho en los tiempos pasados con mi vida. Y hoy puedo disfrutar de esa libertad, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Te bendecimos, Señor, y reconocemos, Señor, que tú eres Rey, Señor, y que tú eres soberano. Pero sobre todo, Señor, que también confiamos en que tú nos amas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.